Bueno, ahí está. Ya se debe estar viendo. Ah, fíjense que me faltó aquí un ejemplo. Sí, sí. Ahorita que lo estoy viendo, estaba pensando a ver dónde nos habíamos quedado. Por ejemplo, para la regla del producto del cociente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un par de funciones, de tal manera que esta que está aquí va de Rn en R, ¿no? Y lo mismo G. Pues entonces está definida la derivada, ¿no? La derivada del producto, la parcial, digamos, ¿no? Respecto a la variable, una cierta variable de f por g, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto que está aquí sería la derivada de f por g más f por la derivada de g, ¿no? El producto. Pero me faltó un ejemplo. Me faltó un ejemplo. Bueno, déjenme buscar aquí un ejemplo. Por lo pronto, quiero que revisemos con cuidado esto que está aquí, que es la regla de la cadena. Bueno, ahí está puesta. Entonces tomamos dos abiertos, ¿no? A ver, ya lo cambié, perdón. Dos abiertos U y B. Este que está aquí, un abierto de Rn y B, un abierto de Rm. ¿No? Entonces, si pensamos que este que está abierto es el dominio de una función R, y esta va de Rn a Rm, ¿no? Y este que está aquí, este abierto es el dominio de G, que va de Rm a Rl. ¿Saben? Si esta que está aquí está definida, ¿no? O sea, básicamente por el hecho de que chequen aquí la composición. Entonces, fíjense aquí cuando tenemos G compuesta con F, esto que está aquí es G, valuado en lo que dice F, ¿no? Bueno, aquí se la evaluamos en X, vector. Ahí está. Entonces, la imagen debe caer en el dominio, ¿no? La imagen de F debe caer en el dominio de G. Entonces, en este sentido, miren, si F va a tomar un elemento de Rn y lo manda a Rm, y G toma un elemento de Rm, entonces está bien definido, lo manda a Rl. Y tal es que F sea diferenciable en este punto, ¿no? Ya vimos la noción de diferenciabilidad, algunas conexiones un poco más laxas, ¿no? Dice, es diferenciable en X0 si está definida las parciales en todas las variables en X0 en un abierto, ¿no? Que contiene X0 o una vecindad de X0. Sí, una vecindad, un abierto es cualquier cosa, una vecindad de X0 y además son continuas, entonces es diferenciable en X0. Y y G es diferenciable justamente en este punto, ¿no? Que es la imagen de X0 bajo F. Entonces, esto que está aquí, la composición va a ser diferenciable en X0 y la derivada, fíjense aquí lo importante es leerlo, ¿no? Leerlo adecuadamente. Más que la demostración pues es un asunto bastante técnico de análisis, tiene que ver con desigualdades. Justamente probar que aquello que define la diferenciabilidad pues se da, ¿no? Esa norma pues que se va a hacer. Pero bueno, si a alguien le interesa esta demostración, viene en una sección especial del Martzen, ¿no? Esta demostración. Y fíjense cómo está aquí. Cómo está aquí, ¿no? Aquí aparece la derivada de G, valuada en f de x,
y aquí aparece la derivada de f en x0. Se parece, ¿no? En analogía a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Si yo quiero derivar la composición en x, la derivo, lo que tengo es f' valuada en g de x por g' en x, ¿no? Es la derivada. Se parece. Ahora, pues esto que está aquí, parece pues algo bastante natural, ¿no? Bastante natural. Esto que está aquí es, en general, pues es una matriz. Esto que está aquí es caramba, esto que está aquí es una matriz, ¿no? Y este que está aquí es otra matriz. Entonces, producto de matrices, básicamente. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿No? Ahí está la expresión. Y pues hay que dilucidar cómo se ve esto, ¿no? Más que la demostración, hay que ver cómo se ve esto. Entonces, por eso tenemos aquí el corolario, ¿no? Este pequeño corolario, que dice lo siguiente, miren, aquí va en un caso particular, para que no se vaya viendo. Esto se puede generalizar fácilmente, miren. Si yo tengo G, ¿no? Que va de R3 en R3, diferenciable, ¿no? Aquí en este subconjunto de R3. Entonces toma un vector en R3 y me va a dar otro vector en R3, ¿no? Y estas coordenadas están aquí, son funciones, ¿no? Este que está aquí sería una función 1 que depende de X, Y, Z. Aquí le estoy llamando U. Entonces esta es una función que depende de estas tres variables. La segunda coordenada, pues una función que depende de estas tres variables. Y la tercera coordenada, pues algo que depende de las tres variables, ¿no? Y tomamos una f diferenciable en R3, ¿no? Y esta que está aquí va a ir de R3 en R. ¿Sale? Así se va a ver. Aquí, pues simplemente, ¿no? Tiene como argumento un elemento en R3. ¿Sale? Entonces, si yo pienso en la composición, ¿dónde tengo que evaluarla? ¿No? Si va en este sentido, G toma valores en R3. Me regresa algo en R3, que es el dominio de F, y lo que me va a arrojar, bueno, pues va a ser pues un real, ¿no? Pero entonces, fíjense, si yo me fijo en la composición esta, ¿no? Que le estoy llamando H a la composición, como G, ¿verdad? Es función de X, Y, Z, y F es función de U, B y W, que a su vez son funciones de X, Y, Z. ¿Cómo se ve la derivada de la composición respecto a la primera variable? Aquí. Respecto a la segunda variable y respecto a la tercera variable. Aquí está. ¿Sí? Respecto a la primera variable, hay que derivar f respecto a u y lo multiplicamos por la derivada de u respecto a x. Más la derivada de f respecto a b por la derivada de b respecto a x. Más la derivada de f respecto a w por la derivada de w respecto a x. ¿No? Porque en realidad f es función de u, de b y w. Entonces respecto a ellas las derivo. Pero a la vez u va a ser una función de x. B también es función de x. Y w también función de x, ¿no? De x, y, z. ¿Sí? Y así se ve la parcial respecto allí de la composición. Acuérdense que H es la composición, ¿no? Es F compuesta con G. Entonces derivo F respecto a su primera variable, luego esta variable la derivo respecto a Y,
Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. ¿No? Son estas parciales. Entonces, eso que está ahí es la regla de la cadena. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? ¿No? Uno debería preguntarse por qué se ve así. Una vez que probamos este teorema en general, ¿por qué se ve así en este caso particular? Para R2, bueno, pues es similar. Es similar el resultado. Si yo aplico, miren, el teorema, aquí le puse teorema estrella, así lo llamé, posteriormente se me ocurrió llamarlo así, por eso le puse la estrellita, ¿no? Teorema estrella, a ese nos referimos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que la notación puede ser un poco más complicada, ¿no? La notación suele complicarnos las cosas, muchas veces. Por eso es que, por simplicidad, muchas veces se suele omitir el argumento, ¿no? Porque en rigor, cuando hablamos nosotros de la derivada respecto a x de f, ¿no? Estamos derivando esta función, ¿verdad? Pero eso que esa función es una regla de correspondencia entre un conjunto y otro. Los valores que toma el conjunto de salida, pues les llamamos x, y respecto a esa variable, estamos derivando, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros solemos usar como esa función es algo abstracto, ¿no? Y solemos pensar en la regla de correspondencia para un punto particular. Entonces lo ponemos así. Cuando notamos Y esto que está aquí, bueno, pues sí, ya va a ser una función tal que el valor en x, pues es lo que obtengamos de la derivada, ¿no? Porque, a ver, si yo tengo f, ¿no? Este que está aquí es una función. Tal que el elemento x me lo va a enviar a su cuadrado. Esa es su regla de correspondencia. Si y lo solemos denotar así, ¿no? ¿Sí? Tal manera que la derivada respecto a x de f, ¿qué cosa es? En esencia. Porque lo que está aquí, pues no es la función exactamente, ¿no? Sino la imagen de este elemento bajo la acción de f. Entonces, para darle sentido aquí, solemos ponerle el argumento, ¿no? Y esto que está aquí me va a dar una función de tal manera que al evaluarla en x, lo que me va a dar es 2x, ¿verdad? Si yo quiero la derivada de la función, pero la quiero evaluar en pues la evalúo en x0, ¿no? Lo que me va a dar es 2x0, ¿sí? Si yo lo que quiero es la derivada, pero la quiero evaluar en x al cuadrado, ¿no? Esto que está aquí va a ser 2 veces x al cuadrado. Lo estoy evaluando aquí. Pero esta forma simplista, ¿no? Si lo queremos nosotros ver de manera más rigurosa, en realidad es una composición, ¿verdad? Agarro g de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? Y entonces lo que quiero es la derivada respecto a x de f, pero evaluada en lo que diga g de x. ¿Sale? Entonces, fíjense, si yo quiero derivar esto que está aquí, lo que voy a tener es f valuada en g de x, aquí sería f' por g' en x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Si yo derivo f y la evalúo en g de x, que es lo que tengo, a ver, que creo que estoy cometiendo bueno, estoy evaluando en 2x, va a quedar 2x al cuadrado, correcto. Entonces aquí es x y exacto. Entonces, fíjense, esto que está aquí es g de x y lo que vale f
pues es en este caso, a ver, déjeme ver. Ujú. A ver, aquí estoy haciendo algo. Sí, es un asunto de notación. Miren, aquí lo que tengo es la derivada respecto a x de f en x, pero la voy a hablar en x igual a x al cuadrado. De todas maneras, esto que está aquí sería 2 veces x al cuadrado, ¿verdad? Y eso es lo correcto. Que no es exactamente la derivada, ¿verdad? Respecto a x de f valuada en x al cuadrado. Entonces es un asunto de notación. Porque este que está aquí, ¿qué es lo que significaría esto que está acá? ¿No? Primero, ¿cuál es la regla de correspondencia de f de x? ¿No? Este que está aquí sería x al cuadrado. Si yo lo evalúo en su cuadrado, lo que voy a tener x al cuadrado su cuadrado, o sea, x a la cuarta. ¿Verdad? Si yo la derivo, pues sí voy a tener 4x al cubo, que debe corresponder con la derivada de la composición. Ahora sí. Entonces, me regreso aquí donde estaba. A ver, ya vamos resumiendo. Si yo quiero derivar la composición, por simplicidad omito, ¿no? El argumento, lo derivo y este que está aquí es f compuesta con g por g', ¿verdad? Así lo denotamos. Pero pues debe ser, ya una vez que lo evaluamos, pues debe ser f' en lo que diga g de x por g' en x. Entonces, de este lado, en rigor así debería ir, ¿no? Esta parcial que está aquí, esta derivada, hay que evaluarla en lo que diga g de x, ¿verdad? Hay que ponerle aquí el argumento. Hay que ponerlo acá, hay que ponerlo acá. Entonces, si no lo vamos a cargar, pues déjame denotarlo así, ¿no? T, F compuesta con G, omitiendo aquí su argumento. Y ¿qué cosa va a ser? Según la regla de correspondencia es la derivada de F, ¿verdad? Aquí va el argumento que sería G de X por la derivada de G en X. Voy a omitir aquí el argumento, pero al momento de hacer cálculos no lo podemos hacer. Entonces, fíjense, la derivada de f es porque f es una función que va de r 3 en r, ¿no? Entonces su derivada es este vector. Y la derivada de g, como es una función de r3 en r3, pues es una matriz de dimensiones 3 por 3, que es esta, ¿no? Y a saber, miren, f es una función de u, b, w. Quiero la derivada de f respecto a u, respecto a b y respecto a w. Oh, esta es la derivada de f. Y ahora, como g es una función, ¿verdad? U, pero esta que está aquí depende de x, y, z, y b que depende de x, y, z, y w que depende de x, y, z. La primera función u la derivo respecto a x, respecto a y, respecto a z. La segunda función respecto a x, respecto a y, respecto a z. Y la tercera función respecto a x, respecto a y, respecto a z. ¿Sí? Ahí está. Ahora, la primer componente del vector arriba, ¿a qué vector me refiero? A a este vector, ¿no? Esta es una matriz de n cruz 3 y este que está aquí es de 3 cruz 3. Por lo tanto, perdón, 1, no n. Por lo tanto, lo que va a resultar es un vector, ¿no? O una matriz de 1 cruz 3.
Es este producto, a ese vector me refiero. ¿Sí? Va a quedar un vector así, con 3 coordenadas. La primera coordenada es multiplico este vector renglón por este vector columna, ¿verdad? Segunda componente, bueno, multiplico aquí por este. Tercera componente, multiplico aquí por este. ¿Sí? Si multiplico este por este, dice la parcial de f respecto a u por la parcial de u respecto a x. Más, ahora, este por este. La parcial de f respecto a b por la parcial de b respecto a x. Y la tercera es esta, ¿no? La parcial de f respecto a w por la parcial de u respecto a x. ¿No? Y eso que está aquí viene siendo la primera coordenada, que es la derivada de la composición respecto a x. Ahí está. ¿No? Con h es la composición con respecto a x, es esto. Esa es la regla de la cadena. Ahora, si yo me fijo en los otros componentes de este vector, ¿no? Lo que voy a obtener en el segundo componente sería la derivada de la composición respecto a allí, ¿no? Y en su tercer componente lo que voy a obtener es la derivada de la composición respecto a z. Pero entonces así se ven las derivadas, ¿no? Esa es la regla de la cadena. Entonces la segunda componente es el segundo renglón y la tercera el último renglón. Renglón, sí, el segundo renglón en 1 y la tercera el último renglón. ¿A qué me refiero aquí? Me refiero a este resultado que está aquí. Ahí está. A este resultado. Chéquenlo, ¿no? La mnemotecnia es más o menos como si se fuera cancelando, ¿no? Quiero la derivada respecto a x, ¿no? Pero todas, ¿no? Entonces aquí viene siendo la derivada de respecto a x. Si les sirve, ¿no? Para recordar estas fórmulas. Entonces, ahí está. Y miren, en particular, otra cosa, ¿no? Del mismo modo, si yo tengo una función que va de R en R3 y tengo F que va de R3 en R, la composición esta, pues está bien definida, ¿no? Porque G toma un elemento en R y va a R3. Y luego F toma un R3 y toma un elemento en R. ¿Verdad? Entonces esto que está aquí es una función que toma un elemento en R. Y lo que me arroja, pues es un elemento también en R. Entonces, si depende de esta variable, pues la tengo que derivar respecto a esta variable, ¿no? Entonces, aquí está la composición respecto a esta variable. Si yo las veo así, miren. F, ¿no? De R3 en R. Así se va a ver. Esto que está aquí no es la imagen, ¿no? Bueno, es la imagen como real. Es una función que depende de 3 variables. Y G de T lo que me hace es que toma un real y me lo manda a 3 coordenadas, ¿no? La primera coordenada una función de t, la segunda una función de t, y la tercera coordenada una función de t. ¿Sí? Entonces, la composición de f con g, pues g es esto, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar a f en este vector. Y su derivada, ¿cómo va a ser respecto a t? Pues derivo f respecto a u. Luego derivo a u respecto a t. Derivo a f respecto a b. Y luego, aquí hay un error, ¿eh? Aquí debe ser b. Ahí debe decir b. Entonces aquí es un error de dedo. Aquí debe ser b respecto a t. Más la derivada de f respecto a w por la derivada de w respecto a t.
Esa es la derivada, ¿no? Ahora, o bien, así, la parcial de h, bueno, aquí seguimos denotando esta cosa, porque aquí aparecen las parciales, ¿no? Como la composición depende de una sola variable, pues deberíamos denotarlo así, ¿no? Pero aquí aparecen las parciales, entonces continuamos con esa notación. ¿Saben? A ver, o bien, ya que esto que está aquí es así, ¿verdad? La derivada de f evaluada en g de t por la derivada de g en t. Esa sería la derivada de la composición en t. ¿Vale? Entonces, en este caso, miren, ¿cuál es f? ¿Verdad? Esta que está aquí sería la derivada de f respecto a cada una de sus variables. Y este que está aquí sería la derivada de g, ¿no? Pero g lo que tiene son tres funciones, pero todas ellas respecto a una sola variable. O sea, aparece u de t, b de t y w de t, ¿verdad? Tres funciones. La primera función, ahí está, solamente depende de t. Entonces aquí nada más tengo una columna. La segunda función depende solamente de t y la tercera función depende únicamente de t, nuevamente. Entonces así se ve la derivada, ¿no? Si yo hago las cuentas, pues es esto. La parcial de f respecto a u por la parcial de u respecto a t. La parcial de f respecto a b por la parcial de b respecto a t. Pues aquí es b. La parcial de f respecto a w por la parcial de w respecto a t. Así se ven las derivadas. En esos casos particulares, pues otros ya los podrán dilucidar ustedes claramente. Pero ahora, si yo lo que quisiera, ¿no? Porque acuérdense, cuando yo tengo la derivada de g, ¿no? Valor en x0, ¿no? Si esta que está aquí, g, fuese una función de Rn en R, su derivada va a ser un vector, ¿verdad? Que es la parcial de g respecto a x1 por la parcial de g respecto a x2 por la parcial de g respecto a xn, ¿verdad? Pero hay que evaluar. Aquí debe ser en x0. x0. ¿Verdad? Bueno, entonces en rigor, aquí deberíamos, ¿qué deberíamos ponerle? Aquí habría f en g de t. F en g de t. F en g de t. ¿Verdad? Y aquí debe ser u de t, ¿no? B de t, w de t. ¿Sí? Al momento de aplicarlo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por el siguiente ejemplo, miren. Aquí está un ejemplo. ¿Vale? Miren, si yo compongo así sin fijarme en la regla de la cadena y eso, pues puede ser que algunas cosas me salgan más simples, pero en general no. En general no, siempre requiero de la regla de la cadena. Miren, si yo tengo este ejemplo, f es una función que va de R3 en R, ¿no? Aquí está ya su regla de correspondencia. Tomo un vector y esto que está aquí, pues es un número real, ¿no? Vale, entonces f va de R3 en R, ¿vale? Y g es una función que va de R3, toma un vector y lo que me ofrece es un vector, también en R3, ¿no? Este que está aquí es g. De tal manera que g o f compuesta con g, pues está bien definida. Y esta que está aquí le llamo h. ¿Cómo se vería si a f la compongo con g de x? ¿No?
Pues esto que está aquí quiere decir la función f y la voy a evaluar en lo que diga g de x. ¿Sale? Pero ¿cómo se ve f? Aquí, ¿no? G de x es esto. Entonces tengo que evaluar f en lo que diga g. Entonces debe ser f, primera coordenada, esto, ¿no? X al cuadrado, y. Segunda coordenada, y cuadrado. Y tercera coordenada, e a la menos xz. Eso es f. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Dice, la primera coordenada la pones al cuadrado. Entonces agarro la primera coordenada, la pongo al cuadrado. Le voy a sumar la segunda coordenada, esta, al cuadrado. Y le voy a quitar la tercera coordenada. ¿Sale? Simplifico. Dice x a la cuarta, y cuadrada, más y cuarta, menos e a la menos xz. Este que está aquí es la composición. ¿Sí? Ahora, si yo quiero derivar la composición, ¿verdad? Pues lo que tengo aquí es tres variables. Entonces la derivo respecto a la primera. Dice 4x al cubo y cuadrado. Ahí está. Respecto a x, esto es constante, esto es 0. Y respecto a x, esto es e a la menos xz por menos z. Con este signo va a quedar más z e a la menos xz. Ahí está. Quiero derivar ahora respecto a y. Pues es 2y por x a la cuarta. Este que está aquí es 4y y esto es constante respecto a y. Entonces esta es la derivada de la composición respecto a y. Y por último, derivo respecto a z. Esto es constante. Y me va a quedar x e a la menos xz. Esta es la derivada, o la parcial. Ahí está. Pero, ¿qué pasa si quiero yo ocupar la regla de la cadena? Como aquí se las cuentas van a ver que es facilísimo, ¿no? Una vez que sustituyo. Pero muchas veces no lo queremos así o no se puede hacer de esa manera. Por eso es importante la regla de la cadena, ¿verdad? Miren, por ejemplo, a ver, ¿qué decirles? Si yo tengo 2x, ¿no? Y lo pongo aquí al cuadrado. Si yo quiero derivarlo, ¿verdad? Lo que puedo hacer es ocupar la regla de la cadena, que sería 2 veces por 2x a la 2 menos 1, 1. Por la derivada de lo que está aquí adentro, ¿no? Va a quedar 8x, ¿verdad? Pero si esta función yo la desarrollo, no quiero utilizar regla de la cadena. Lo que voy a tener es 4x cuadrado. Si yo la derivo, pues obtengo esto que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí es mucho más fácil, ¿no? Operar primero, después derivar, que ocupar regla de la cadena. Pero ¿qué pasa si tenemos coseno? ¿Verdad? De t, digamos, más e a la t por el coseno hiperbólico de t. Y esto que está aquí lo tenemos a la 7 quintos. ¿Cómo desarrollamos esto? ¿No? Donde diría, bueno, pues es que desarrollas a la 7 y después le sacas raíz quinta. Y aquí, bueno, vamos desarrollando, pero pues eso es complicadísimo, ¿no? Entonces hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Pero lo importante es poder aplicar correctamente la regla. Entonces, fíjense, para que lo hagan con mucho cuidado, ¿no?
La parcial de H, que es la composición, H es igual a F compuesta con G. La quiero derivar respecto a X, pero aquí voy a cargar la notación completa. La quiero derivar respecto y evaluada en X, ¿no? La derivada en X. ¿Qué cosa tiene que ser? Pues tiene que ser la derivada respecto a U de F, pero la quiero evaluar en G de X y luego la multiplico por la derivada de U respecto a X, ¿no? Valor en X. Más la parcial de F respecto a B, pero hay que evaluarla en G de X. Por la parcial de B respecto a X en X, más la parcial de F en G de X respecto a W, por la derivada de W respecto a X en X. Tiene que ser así. Porque si no, imagínense, bueno, aquí están los cálculos para que vean que se podrían ustedes confundir, ¿no? Miren, esta que está aquí es U, B y W. ¿A qué me refiero con esto que está aquí? U, B y W. Tengo aquí yo esta función, ¿no? Quiero verlo así. Quiero verlo así. U, B y W. Quiero verlo así. Esta G de X es un vector, ¿no? Y esta que está aquí es una función que le voy a llamar U, pero depende de X, Y y Z. Esta que está aquí es una función que le llamo B, pero depende de X, Y y Z. Y esta es una función W que depende de X, Y y Z. Quiere decir que U como función de X, Y y Z, lo que vale es X al cuadrado Y. ¿Ah? B como función de X, Y, Z, lo que vale es Y cuadrado. Y por último, W. Este que está aquí es B, no es U. Entonces, B, este es W. Como función de X, Y, Z es igual a E a la menos X, Z. ¿Sí? Déjenme borrar aquí. Esto que está aquí que ya no requiero. Y ahí está, miren. Me voy a cambiar de hoja. Y ahí está. ¿No? U es igual a, déjenlo abajo, un poquito para que se vea. U es igual a X al cuadrado Y, B es igual a Y cuadrado y W igual a E a la menos XZ. ¿Sale? Entonces ahí están. Hay que identificarlos. Ahí está. Y y recordemos que F pues, es una función de U, B y W. ¿Sale? Cuya regla de correspondencia es a ver, déjenme acuerdo aquí. Aquí está U cuadrada más B cuadrada menos W. U cuadrada más B cuadrada menos W. Ahí está. ¿No? Por lo tanto, la parcial, miren, de F respecto a U es 2U. Respecto a B es 2B. Y respecto a W es menos 1. ¿Sí? Esas son las parciales de F. Ahora, esta que está aquí es U. Esta es función de X, ¿verdad? La puedo derivar respecto a X. Si la derivo respecto a X es 2XY. Aquí está. Si la derivo
respecto a y, este que está aquí es x al cuadrado. Y si la derivo respecto a z, es 0. Cambio de función, b. La derivo respecto a x, es 0. Respecto a y, es 2y. Respecto a z, es 0. Cambio de función. Aquí está la derivada de w respecto a x. Es menos z, y a la menos xz. Respecto a y es 0. Y respecto a z es menos x, y a la menos xz. ¿Sale? Entonces, fíjense, quiero la derivada de la composición, h es la composición, ¿verdad? Y la voy a derivar respecto a x. ¿Sale? ¿Qué cosa es? Pues es la parcial de f respecto a u, que es este. ¿Verdad? Entonces aquí debería ser 2u. Pero esta es la derivada, ¿no? De u, pero tengo que evaluarla. ¿En dónde? Pues en lo que diga a ver, aquí sería la parcial de f respecto a u por la parcial de u respecto a x. Pero esta que está aquí debe ir en g de u, ¿verdad? Y aquí tiene que ser la de u respecto a x. Este que está aquí hay que evaluarla en x. Y este que está aquí en g de u. ¿Vale? Bueno. Entonces, fíjense. Este que está aquí debe ser 2u. Ahí está. Pero ¿cuánto vale u? Pues x al cuadrado y. ¿Verdad? Y lo voy a multiplicar por la derivada de u respecto a x, que es 2xy. Ahí está. Más, derivo f respecto a b, que es 2b. ¿Pero qué cosa es b? Y cuadrado. Por la derivada de b respecto a x. ¿Dónde está? Aquí está, que es 0. Más la derivada de f respecto a w, que es menos 1. ¿Verdad? Ese es constante, donde le evalúe. Por la derivada de u respecto a x, de w respecto a x, que es este. Ahí está. Simplifico, ahora sí. Este que está aquí es 2, y 2 son 4, x al cubo, y cuadrada. Esto es 0, menos y menos es más, z, y a la menos x, z. ¿No? Que corresponde con lo que hicimos hace un momento. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es importante evaluarla, ¿no? No perder de vista que se está evaluando, en dónde se está evaluando. Si Disculpe, no, de otra manera, no. Sí. el 2U, ¿de dónde salió? 2u. Ajá, los que están Ajá, arriba. este. Sí, porque fíjate, lo que tengo aquí, yo es que f, ¿verdad? Es una función que depende de u, de b y w. Tal que la regla de correspondencia es u cuadrada más b cuadrada menos w. ¿Cuál es la parcial de f respecto a u? Pues 2u. Esto es constante respecto a u también. Si yo derivo respecto a b, pues es 2b. Este es constante y constante respecto a b. Y por último, derivo respecto a w, pues es menos 1, ¿verdad? Estos son constantes respecto a w. De ahí salen. Ah, ok, Este que está aquí gracias. debe ser en rigor, ¿no? Porque esto que está aquí es la parcial de f valuada en u respecto a u. ¿No? No, lo que yo quiero es la parcial de f respecto a u, pero quiero evaluarla en g, ¿verdad?
En G de en este caso es U de la parcial de F y la tengo que evaluar aquí porque lo que quiero es la parcial respecto a X. Entonces aquí debe de ser G de X por G' valuada en X. ¿Verdad? ¿Cuánto vale en este caso G? ¿No? La evaluamos en X, luego por la derivada. ¿Sale? Entonces, con los nombres que le estamos dando, tiene que verse así. Estas son las parciales de F respecto a estas, y luego aquí aparecen las parciales, ¿no? De las coordenadas, que en este caso le estamos llamando U. ¿Verdad? Ahí están todas las parciales. Y para las otras coordenadas, pues va lo mismo. Si yo quiero la derivada de la composición respecto a Y, pues tengo que derivar, ¿no? F respecto a Y. Déjenlo un poquito más chico para que se vea. A ver. Es de la composición respecto a Y. Entonces, déjenmelo un poquito más chico. Ahí está. Entonces, derivo F respecto a U. Aquí está. 2U. Y luego la evalúo en la derivada de U, pero respecto a Y, que es X al cuadrado. No, permítame. Es que está aquí. Y la tengo que evaluar en U. Pero U es lo que está aquí arriba. Ahí está. Es que hay que hacerlo chiquito, si no, no alcanza. Aquí está. 2U. ¿Cuánto vale? X al cuadrado Y. Por la derivada de U respecto a Y, que es X al cuadrado. Más, aquí debe aparecer la derivada, ¿verdad? De F respecto a B, que es pero B es Y cuadrada, aquí aparece, por la derivada de B respecto a Y, que es 2Y. Más la derivada, ¿no? De F respecto a W, que es menos 1, por la derivada de W respecto a Y. Aquí está, que es un 0. ¿Vale? Entonces se va. Lo que tengo es, simplificando, 2x a la cuarta Y más 4y al cubo. ¿Sí? Lo cotejamos con lo que ya obtuvimos. Ahí está. Y por último, la parcial respecto a Z de esa composición. ¿No? Entonces tiene que ser, derivamos F respecto a B y le evaluamos, ¿no? Aquí estamos haciendo lo mismo. Y luego derivamos un respecto a Z, que está el 0. Luego, derivamos F respecto a B, que es 2 por B, pero B es Y cuadrada. Y luego le pegamos la derivada de B respecto a Z. Ahí está, que es un 0. ¿No? Ahí está. Luego derivamos F respecto a W, que es menos 1. Y le pegamos por último la derivada de W respecto a Z, que es este. 0, menos y menos es más. Y así me queda. Que coteja con lo que habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, como verán,
Parece engorroso, ¿no? Aplicar la regla de la cadena. Sin embargo, estoy aquí proponiéndoles, en el siguiente ejemplo les propongo una forma de hacerlo que es un poco más limpia, ¿no? Un poco más limpia, pues a lo mejor no menos limpia, pero sí más eficiente, para que no se vayan perdiendo, solamente con ese objetivo, ¿eh? Ustedes pueden hacerlo como quieran, con la notación que quieran, pero lo importante es que lo hagan bien, ¿no? Más que cómo lo hagan, lo importante es hacerlo bien. Es hacerlo bien. Miren, lo que propongo yo es esto. Es esto. Yo tengo aquí dos funciones, ¿no? Esta que está aquí va de R en R2. Y esta que está aquí, F, va de R2 en R, ¿no? Por lo tanto, esta que está aquí está bien definida, ¿no? A ver, aquí es de R, G va de R en R2. Y F va de R2 en R, ¿verdad? Entonces esta composición está bien definida. G, bueno, F compuesta con G. Esta va de R en R2. Y F tomando elementos de R2 lo lleva a R, ¿no? Entonces esto que está aquí va a ser un elemento en R, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosa es la derivada respecto a t? Porque esto ya depende de una sola variable, ¿no? Aquí está. ¿Sale? Y luego, más que eso, además eso, ¿no? La quiero evaluar en t igual a 0. Pero esto que está aquí lo voy a ir acarreando, ¿no? La evaluación. Por lo pronto quiero yo derivar. ¿Sale? ¿Qué cosa es esa derivada? Bueno, respecto a la regla de la cadena, pues así la veríamos, ¿no? Sin los argumentos. Derivo f respecto a x, ¿no? Que porque f es función de x, ¿no? Y luego, esta que está aquí, voy a verla como una función de t, ¿vale? En este caso, pues este que está aquí, x de t, tiene que ser igual al seno de t. Y y de t, pues es e a la t, ¿no? Visto así como composición. O sea, que está aquí me va a dar dos coordenadas. Esta y esta coordenada. Digamos, coordenada x y coordenada y. La primera coordenada es función de t y la segunda también, ¿verdad? Es así como hay que verlos. Entonces, esta que está aquí es la derivada. ¿Sale? Entonces, aquí dice derivo f. ¿Sale? Derivo f respecto a x. ¿Cuánto me va a quedar? 2x por y. Esto es constante respecto a x. Ahí está. ¿Verdad? Pero estoy metiendo aquí la notación de que debo evaluarlo en g de t. ¿Vale? Por la derivada de x respecto a t. ¿Qué cosa es x? Pues la primera coordenada. La derivo respecto a x y esto que está aquí tiene que darme el coseno de t, ¿no? Más, derivo f, pero ahora respecto a y. Si derivo respecto a y, esto que está aquí es constante, luego dice 2y. Ahí está. Pero tengo que evaluar lo que diga g de t. ¿Sí? Y luego por la derivada de y respecto a t. ¿Qué cosa es y? Pues esta segunda coordenada. ¿Verdad? Entonces esto es e a la t. Ahora, ¿qué cosa es evaluarlo en g de t? ¿No? G de t es dice
La primera coordenada de G, que sería esta, perdón. Aquí está. Es seno de t. Entonces aquí dice x, que es su primer coordenada. Entonces dice 2 veces seno de t. Su segunda coordenada es e a la t. ¿Verdad? Por el coseno de t. Luego, más, aquí dice la primera coordenada al cuadrado. ¿Cuál es la primera coordenada? Pues seno cuadrado de t. Menos 2 veces la segunda coordenada. ¿Cuál es? Pues es e a la t. Y luego va multiplicado por este término. Ahí está. Entonces, esto que está aquí es la derivada, ¿no? Entonces ahí ya terminé. Ahora, si yo lo evalúo en 0, ¿qué es lo que tengo? Que el seno de 0, pues es 0. Va a matar todo este término. ¿Verdad? Seno de 0, pues es 0. Este término no pinta. Y lo que voy a obtener aquí es un 1, aquí es un 1, menos 2. Ahí está. ¿Les parece mejor esta anotación? Yo la estoy proponiendo. Si la buscan en los libros, difícilmente la van a encontrar. Yo la estoy proponiendo simplemente para no perderse en los cálculos. Porque yo sé que aquí es fácil perderse, ¿no? Muy fácil perderse. ¿Sí? Entonces lo que yo propongo, pero como ustedes gusten, ¿eh? El asunto es que simplemente no perderse, tener bien fijas las ideas para poderlas aplicar, ¿no? Porque, miren, como aquí en este ejemplo, ¿no? Cuando uno lo ve así, ¿no? ¿Qué cosa es evaluar en G de t? Aquí tengo dos coordenadas, ¿verdad? Simplemente tengo que fijarme en las coordenadas de G, primera y segunda coordenada, en el orden usual. Y eso es ya la derivada. Entonces la regla de la cadena es engorrosa, ¿no? Más que complicada, es engorrosa. Bueno, tengo un ejemplo. Este que está aquí es interesante por dos cosas. Queremos aquí aplicar la regla de la cadena. La vamos a aplicar. Ahora, es interesante porque trae a colación otras cuestiones de interés y además está presentando una forma, pues digamos, simple, ¿no? De hacer unos cálculos que en un principio serían engorrosísimos, son muy engorrosos estos cálculos que aparecen en este ejemplo. Miren, dice lo siguiente, dos objetos se mueven en el plano siguiendo estas trayectorias. Esta y esta. Primer punto. Estas que están aquí son funciones de R en R2. ¿Verdad? Las funciones que van de R en Rn son trayectorias en el espacio en el n espacio. ¿No? Entonces, lo que está haciendo aquí es que esta trayectoria, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, es que las funciones de R en Rn son trayectorias, en este caso tengo una en R2. Entonces, que está aquí va a ser una trayectoria en el plano. En algunos contextos y libros a este tipo de funciones se les suelen llamar
ecuaciones paramétricas o ecuaciones del movimiento, ¿no? Porque fíjense, si yo estoy pensando en esta trayectoria, y dice 4 coseno de t, 2 seno de t. La estoy viendo como un vector, ¿verdad? Este que está aquí es un vector. Este es 2 seno de t. Y este que está aquí es una función que depende de t, ¿no? Una función que va de R en R2. Ahora, lo que está significando, este que está aquí, es lo siguiente. Si yo pienso en una curva, ¿no? Digamos en el plano. Esta que está aquí, pues puede estar representada por una cierta función, ¿no? De tal manera que cuando X avanza, pues la gráfica se va dibujando, ¿no? Pero a veces lo que yo quiero es que esta curva, lo que represente sea una curva, es una trayectoria, pero trayectoria es, ¿cómo decirlo? Es concepto más amplio que simplemente gráfica, ¿no? Que una curva. Porque una trayectoria conlleva una dirección. Tiene una dirección. ¿Verdad? Tal manera que si yo estoy pensando en esta función, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Bueno, yo sé que su gráfica es esta parábola, ¿verdad? ¿Cómo se dibuja? Bueno, de izquierda a derecha, porque así es como usualmente voy moviendo a la x, ¿no? Pensemos que simplemente cambiamos el nombre, ¿no? La variable, pongamos de t cuadrada, para enfatizar que esto que está aquí va a representar algo así como el tiempo, o más bien el tiempo, ¿no? De tal manera que si t avanza, lo que voy a obtener es esta curva, ¿no? Esta trayectoria que está aquí. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí es igual a y, ¿verdad? Ahora, si allí le llamo t, ¿verdad? Y esto que está aquí va a ser perdón, no, está bien. Y es igual a t cuadrado, ¿verdad? Y a x, pues le llamo simplemente t, ¿no? Esto que está aquí es lo que se conoce como ecuaciones paramétricas de esta curva, ¿no? X es t y y es igual a t cuadrado, que puedo verlo como una función de t. La primera coordenada es t y la segunda es t cuadrado, ¿no? Pero es esta figura que está aquí. Es esta figura que está ahí, ¿no? Cuando t vale 1, pues la segunda la segunda coordenada también vale 1. Cuando esta vale 2, pues esta vale 4, ¿verdad? Ya viene por acá la curva. Ya se dibujó hasta ahí. Cuando t es igual a 2, ya se dibujó hasta 4, ¿no? En la imagen. Pero fíjense que pasa si yo hago lo siguiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que esta curva se dibuje, ¿cómo decirlo? Más rápido, yo le pongo aquí un escalar, ¿no? Yo le puedo poner ahí un escalar. ¿Y qué es lo que voy a tener? Déjeme ver, creo que estoy pensando algo incorrecto. Sí, quiero transformarla, a ver. De entrada viene así. Ujú.
Sí, está bien. Miren, voy a ponerle aquí 2t. Y aquí, esto que está aquí, le voy a poner 4t cuadrado, ¿no? O está, y es el cuadrado de este que está acá. ¿Verdad? Entonces, fíjense, déjenme borrar aquí un poquito. Ahí está. Y la gráfica que tenía yo hace un momento era esta, ¿no? Para t, digamos, entre 0 y 2. Tengo este pedazo de gráfica que se dibuja así. ¿Sale? Y esto es para t entre 0 y 2. Ahora, si yo me fijo en esta ecuación paramétrica, ¿no? Cuando t vale 0, pues la coordenada en x vale 0 y la de y también vale 0. Pero cuando t vale 1, pues la coordenada en x ya vale 2, ¿verdad? Y ya vale 2 cuando t vale 1, ¿verdad? Y este que está aquí ya vale 4. Vale esto. Parece la misma curva, ¿no? Y en efecto lo es. Es esa curva. ¿Por qué? Miren, si yo sustituyo aquí que x es igual a 2t, pues lo que tengo es y es igual a 2t al cuadrado, que es igual a x al cuadrado, ¿no? Y en la otra también tenía y igual a x al cuadrado. De tal manera que la representación paramétrica es distinta y me está dando la misma curva. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera curva se dibujó para t en este intervalo, ¿verdad? De 0 a 2. Y si yo hago esta parametrización, este pedazo de curva se dibuja, pero para t entre 0 y 1. Por decirlo de esta manera, ¿no? La curva, esta que está aquí, esa trayectoria se está dibujando más rápido en una unidad de tiempo y la otra en 2 unidades de tiempo. ¿Verdad? De tal manera que el tiempo aquí está jugando un papel importante. Por eso es que esas curvas o ese conjunto de ecuaciones se les suele llamar ecuaciones del movimiento, ¿no? Porque nos van a dar trayectorias, pero que aunque sean equivalentes, se pueden dibujar de diferentes maneras. Lo mismo podríamos encontrar una trayectoria, ¿no? Este pedazo de curva como gráfica, pero que como trayectoria sea distinta porque se está dibujando así. Se dibuja así, ¿no? Por ejemplo, si yo hago x igual a menos t, y luego hago y igual a t al cuadrado, ¿verdad? Y hago que t viaje de 0 a 2. A ver, no. Hago lo siguiente. Este que está aquí estaría bien. No, no, este que está aquí hay que ponerlo positivo. Tiene que ir para acá. Pero, a ver, ¿cómo hago esta traslación? Sí. ¿Cómo hago esta traslación? A ver, ¿cómo podríamos hacer que este pedazo de curva se dibuje así? Quiero algo que cuando t valga 0, este que está aquí valga t. Ujú.
Bueno, miren, esta que está aquí es una propuesta, es lo que por el momento se me ocurre, ¿no? Cuando t vale 0, ¿verdad? Pues la x vale 2. Aquí está. Lo que necesito es que valga en altura 4. Si t vale 0, bueno, pues esto que está aquí es 2 al cuadrado, 4. Ahí está. ¿No? Y cuando t se va a 2, ¿verdad? Esto que está aquí sería 0. O sea, en x vale 0, ¿verdad? Y pues en y vale 0. Y este que está aquí es una ecuación cuadrática, de tal manera que representa este mismo pedazo como gráfica, pero como trayectoria es distinta, porque está dibujando al revés, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones de movimiento, ecuaciones paramétricas. Esto que está aquí suele verse en cálculo vectorial, sí, análisis vectorial. Solamente para comentarlo. Bueno, el asunto es que tengo esta trayectoria y esta trayectoria. ¿Cómo sé cómo son estas trayectorias? Hay diferentes métodos para determinar cómo son estas trayectorias. Miren, este que está aquí es una coordenada y este que está aquí es otra coordenada, ¿no? Digamos X y Y. De tal manera que la coordenada en X lo que vale es 4 veces el coseno de t, o bien el coseno de t es igual a x sobre 4. Del mismo modo, ¿no? Y sobre 2, lo que vale es igual al seno de t. Ahora, me aprovecho de la identidad pitagórica que dice que 1 es igual a el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, que es igual a x al cuadrado, ¿verdad? Sobre 4 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues tengo la ecuación de una elipse. Discúlpame un momentito, permítame un segundo. Atiendo algo. Disculpen la interrupción. Ya estoy aquí de regreso. Entonces, este que está aquí es una elipse, ¿no? La primera trayectoria. Y la segunda trayectoria también es una elipse. Entonces, viene así, mire. ¿No? Ahí están los cálculos. Entonces, la primera es una elipse. El eje mayor se encuentra sobre el eje X y el eje menor sobre el eje Y. Entonces, aquí tengo 4 unidades, ¿verdad? Y aquí tengo 2 unidades. Para la segunda ecuación hago lo mismo. Tengo esta. Ahora, el eje mayor se encuentra sobre el eje Y, 3 unidades, y el eje menor sobre el eje X, 2 unidades.
¿Sí? Pero hagamos aquí algunas consideraciones. Para la primera, ¿no? Dice coseno de t por 4. Si la t vale 0, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Entonces tengo este punto. Cuando t vale 0 es este punto. Tomo otros puntos para dilucidar en qué sentido o cómo se dibuja esta gráfica. ¿Sí? Cuando t vale pi, por ejemplo, ¿verdad? Este que está aquí vale 0 y este que está aquí vale 1 por 2, 2. O sea, es este punto. O sea, la gráfica se va dibujando en este sentido. ¿Sí? Y para esta, la otra gráfica que es esta, ¿no? Aquí están al revés. Cuando t vale 0, esto que está aquí vale seno de 0, que es 0, y esta que está aquí vale 1, ¿verdad? Entonces tengo la coordenada 0, 3. Muevo la t y voy a ver que el punto está aquí a la derecha. Por lo tanto, otra, la otra elipse se dibuja en este sentido. Aquí así se va dibujando, ¿no? Si yo las junto, tengo estas dos elipses. ¿Sí? Ahora, imaginemos que esta que está aquí es la trayectoria de una partícula en el plano, ¿verdad? Una partícula que se va moviendo ahí en el plano inclinado. Y esta que está aquí es otra partícula que se va moviendo en ese plano inclinado, ¿no? Pero no se están moviendo a la misma velocidad. ¿Por qué? Pues precisamente porque las ecuaciones paramétricas marcan no solamente la forma en la cual se dibujan, sino la velocidad en la cual se dibujan esas curvas, ¿no? O esas trayectorias, a qué velocidad son tomadas. De tal manera que si aquí tengo una partícula y acá tengo otra partícula, en un tiempo t, pues se están acercando, ¿verdad? Imagínense, si esta que está aquí va en este punto y esta que está aquí va en este punto, pues se van acercando a un ritmo mucho más pequeño que si tengo esta partícula acá y tengo una partícula acá. O al revés, si dije pequeño, ¿no? Aquí sería más corto o más grande sería la razón de cambio, ¿no? O la tasa de acercamiento de esas dos partículas que se van moviendo. Entonces, es justamente la cuestión que se plantea aquí como pregunta. ¿Cuál es la velocidad a que cambia la distancia cuando el tiempo es igual a pi? ¿No? La distancia va cambiando. ¿Qué tan rápido se están acercando? Entonces quiero una función que marque la distancia y quiero calcular su derivada, ¿no? Esa sería la velocidad a la cual cambia la distancia. Primera derivada, ¿cuál es velocidad? La velocidad, y si la función es distancia, la velocidad a la cual cambia esa distancia. Bueno, el asunto está así, miren. La distancia entre dos puntos, si ustedes recuerdan, la distancia euclidiana es x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0, ¿no? Por la fórmula pitagórica. Esa es la distancia. ¿Sale? De tal manera que tengo yo dos puntos. A ver, déjenlo dibujo aquí. ¿No? Tengo un punto que es x0, y0. Y aquí tengo otro punto, ¿no? x1, y1. ¿Sí? Esta distancia, como están aquí, son funciones de t, todas ellas, ¿verdad? Pues pero puedo derivarlas respecto a estas como variables. De tal manera que si esta que está aquí es la función de distancia, la voy a derivar respecto a x1, respecto a x0, respecto a y1 y respecto a y0. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy evitando mucha notación para que no se vean tan sucias todas estas derivadas, ¿no? Si yo derivo esta distancia respecto a x1, ¿verdad?
tengo 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada respecto a 1 de lo que está aquí adentro, de todo esto. Esto es constante respecto a x1, ¿verdad? Regla de la cadena sería 2, x1 menos x0, a la 1 por la derivada respecto a x1 de lo que está aquí adentro, ¿no? Que sería esto justamente. Cancelo el 2 y queda x1 menos x0 sobre la raíz. Ya no escribo lo que está dentro de la raíz. Ahora, si yo lo derivo respecto a x0, pues me queda exactamente lo mismo, pero al momento de aplicar la regla de la cadena, aparece aquí un menos 1, que es el que pongo acá. Lo mismo derivando respecto aquí a y1, así me queda, y respecto a y0, así me queda. ¿Está bien? Bueno, si yo quiero, ¿verdad? La derivada de la función de respecto a t, pues por la regla de la cadena tiene que ser esto. Derivo respecto a x0, luego x0 respecto a t. Luego respecto a x1, luego x1 respecto a t. Respecto a y0, después y0 respecto a t. Luego respecto a y1, luego respecto a t. ¿No? ¿A qué me refiero? Miren, estoy pensando en una cierta función que tiene todas estas que están aquí como coordenadas. Esto que está aquí sería x0. Este que está aquí sería y0, x1, y1, ¿no? Como funciones de t. Entonces, derivo respecto a x0 es esto, pero tengo que evaluarlo aquí, en esta función, utilizando la notación que acabamos de introducir. Y luego, derivo x0 respecto a t, ¿no? Este que está aquí es x0. La derivada del coseno es menos seno, menos 4 seno de t, ahí está. Luego pego esta derivada, que es esto, y lo derivo respecto a en este caso tiene que ser respecto a x1. x1 es este que está aquí, ¿no? Derivada de seno es el coseno. 2 y 2 son 4, coseno de 2t. El que sigue, ahí está, por la derivada de respecto a y0, que es 2 coseno de t. Luego la última, que es esta, por la derivada de que está aquí, ¿verdad? Respecto a t, que es 6. La derivada de coseno es menos seno, ahí está. Pero hay que evaluarla todavía. Bueno, para evitarlo, hacemos lo siguiente. Primero, ya que lo queremos evaluar cuando t es igual a pi, pues en todas estas evaluaciones, fíjense, como el seno de pi es 0, este que está aquí ya no pinta, y este que está aquí tampoco pinta. Solamente sobrevive y sobrevive este. ¿Sale? Ahora, observemos qué pasa con estas funciones cuando t es igual a pi. Entonces, el coseno de la primera coordenada, ¿no? Es, si yo lo evalúo en pi, este que está aquí vale, el coseno vale menos 1, este que está aquí vale menos 4. El seno de pi vale 0, este también vale 0, y este que está aquí vale coseno de 2pi, vale menos 1 por 3. Caramba. Ahí está. Es 3. 3, sí, porque el coseno de pi, entonces sería coseno. Sí, no, sería de 2pi. Entonces el coseno de 2pi vale 1, pues vale 3. Ahí está, ¿no? Y después me fijo en lo que vale esta raíz, ¿no? Entonces hago las cuentas con esto que tenemos. Entonces tengo x1 menos x0. Este que está aquí va a ser 4, ¿no? 4 al cuadrado. Luego y1 menos y0, 3 al cuadrado. Esto que está aquí es 25, raíz, que es igual a 5. Ahí está. ¿No? Hago las cuentas y lo que tengo ya simplemente es
como denominador, que aparecen los términos este y este, tengo el 5. Ahí está. Y aquí arriba, pues ya nada más pego los valores, ¿no? Lo que vale. Por ejemplo, aquí vale en el último, ¿verdad? En el último, este que está aquí. Ah, no, este que está aquí es el segundo, que sí sobrevive. Que vale x1, que vale 0. Y aquí dice menos 4. 4. Ahí está, 4. Por lo que vale la función que ya vimos aquí, ¿no? Donde vimos que ya valía, bueno, aquí en coseno de pi vale ¿dónde lo vimos? Seguro que ya lo habíamos visto aquí. En miren, ¿no? Este que está aquí vale 1 por 4, ¿no? Y el otro que vale 4 y este que está aquí. En conclusión, el resultado es este, ¿no? Entonces, cuando t vale pi, la razón de cambio de la distancia es 22 sobre 5. En las unidades que lo que sea. Si ustedes se imaginan que esas son las cuando el tiempo vale pi, pues qué tan rápido están acercando, ¿no? Por verlo así. Bueno, se terminaron aquí las decimos pausa. Se me pasó. Bueno, dudas al momento. Ya no tenemos más. No, ya no. Pues por ahorita no, profe. Muy bien. Entonces estas notas se las subo en el transcurso de la noche, ¿no? Por lo pronto, pues ya nos veríamos entonces mañana. Mañana no se los olvide, tiene su segunda evaluación en línea, ¿no? Nos vemos un ratito únicamente mañana y ya la segunda hora la tomamos para su evaluación. Muy bien. Para el Sí, primer parcial. no, yo les avisaría la semana que entra. Aquí todavía nos faltaría ver lo que son derivadas direccionales. ¿Qué más? Okay. Pues al menos eso, derivadas direccionales. Rectas normales. Bueno, ya vimos lo que son planos tangentes, ¿verdad? Para a lo mejor un par más de ejemplos. Y sí, rectas tangentes. Rectas normales, perdón. Rectas normales y planos tangentes. Derivadas direccionales y con eso tenemos material para una primera evaluación. Pero eso lo estaríamos hablando la semana que entra. Gracias. Todavía. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana si no hay nada más. O si alguien tiene algo, pues de una vez. Todo bien, profe. Muy bien. Pues entonces nos vemos mañana, ¿no? Buenas tardes, ya noches. Hasta mañana. Profe. Hasta mañana, gracias. Cuídense, hasta mañana.